Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. Muy buenas noches para todos, soy Isidro Díaz Pájaro y hoy, como todos los viernes, los acompaño nuevamente en Historias de Vida de Sanamente. Es un placer para nosotros seguir siendo una comunidad de bienestar, seguir aprendiendo a través de las vidas de cada uno de nuestros personajes, y hoy me acompaña nuevamente nuestra productora asociada Paula Gómez. Paula, muy buenas noches. Isidro, buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan a esta hora por Sanamente. Feliz de acompañarlos en Historias de Vida. Paula, le cuento que esta invitada repite. Alexandra Cortés, quien es nuestra invitada en el día de hoy, ya estuvo hace algún tiempo en este espacio conversando sobre cáncer, sobre la muerte, sobre cómo abrazar la vida, conversando de diferentes cosas, y nos dejó un montón de enseñanzas en esa oportunidad. Pero nos preguntamos qué pasó con Alexandra, qué ha ocurrido con Alexandra, y decidimos invitarla nuevamente porque en ese momento hablábamos de un cáncer que había hecho metástasis, pero un año y medio después Alexandra ha cambiado completamente su vida y era importante para nosotros volverla a invitar a Sanamente. Alexandra, buenas noches, gracias por estar nuevamente en este espacio. Buenas noches, Isidro, buenas noches a todos, buenas noches, Paula, ¿cómo están? Bien, Alexandra, muchas gracias por acompañarnos. Tuve la oportunidad de escuchar tu entrevista que fue ya hace casi un año y realmente estamos muy interesados en conocer, actualizar un poco la audiencia y también conocer cómo está hoy en día tu salud. Ok, bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor nuevamente esta invitación y poder compartir pues mi historia de vida a través del programa. Sí, bueno, mi historia empezó con un cáncer que apareció hace 4 años, más o menos. Era un cáncer, era un sarcoma que pues hizo metástasis en varias partes del cuerpo, en hígado, retroperitoneo, pulmón, huesos, distintas partes de los huesos, de la columna. Y pues el diagnóstico en ese momento había sido, yo ya era una paciente paliativa. Los médicos me habían más o menos dado como unos 6 meses, 1 año de vida. Y bueno, pues aquí andamos. Ese es como el resumen de lo que sucedió. Alexandra, pero bueno, antes de entrar en este resumen, empecemos a contar la historia desde el comienzo. ¿En qué momento resulta, digamos, este diagnóstico? ¿En qué momento? ¿Qué ocurre? ¿Por qué llega este diagnóstico? Como encontrar un poco ese primer acercamiento con esta enfermedad que, si no estoy mal, fue un sarcoma. Entonces, como hablemos de ese primer acercamiento, ¿cuándo inicia esta enfermedad? ¿A qué se debe? Como para conocer un poco mejor de lo que ocurría en ese momento hace 4 años. Bueno, pues Isidro, mira, yo tenía en ese momento 37 años, 38 años. Era una mujer muy activa, hacía ejercicio, también he estado siempre muy conectada como con el tema de desarrollo personal, espiritual. Trabajaba normalmente y de pronto empezó a aparecer un dolor en el estómago. Y cuando fui al médico por el dolor en el estómago, nada, un dolor soportable, pero fui al médico y cuando me hicieron exámenes aparece el primer tumor. Era un tumor de 14 centímetros por 10 centímetros por 12, era muy grande, que estaba en la zona del retroperitoneo y pues ahí me entero que pues era un sarcoma. Yo siempre he sido una mujer muy saludable, entonces, claro, viene la pregunta de, ¿pero por qué? ¿De dónde salió? Transité ese camino de qué hice para generar esto, porque muchas veces, hay información que está por ahí, que donde tú lees o has escuchado el tema de que tú misma generas pues lo que te ocurre. Y realmente fue una de las cosas que uno hace, ¿no? Culparse a uno mismo de qué hiciste para llegar hasta acá, a este punto. Y hacer eso es muy doloroso. Entonces, en ese punto que sale el sarcoma,
yo a partir de ahí empecé a tomar la decisión paulatinamente de soltar todo, porque nunca vas a encontrar la razón real y la razón acertada y una única razón de por qué cada situación aparece en tu vida. Cuando estamos hablando que cada situación que aparece en tu vida es un tejido infinito de sincronicidades que todos necesitamos, yo y todos los que están a mi alrededor, para que esto se genere. Entonces ese fue el primer punto, de encontrar que en el pasado no llegaba a la paz, y yo quería vivir la enfermedad desde la tranquilidad y desde la paz, porque efectivamente también me acorraló hasta el punto de decir yo no tengo el control de nada, y así comenzó la enfermedad. Usted ha utilizado la palabra culpa, ¿no? Y a veces, digamos que escuchándola hablar, obviamente ha sido un proceso que me imagino que ha sido difícil, pero ¿cómo manejar la culpa? Y además sobre una culpabilidad de algo en lo que uno no tiene responsabilidad. O sea, en el sentido de usted no se esperaba esta enfermedad, usted de pronto no estaba preparado para eso, y además, como lo decía, era deportista, cumplía con su familia, cumplía con su trabajo. De alguna forma nos enseñaron que si yo hago las cosas bien, pues me va a ir bien, que si yo hago todo como está estipulado, una carrera, me caso, tengo hijos, bueno, todos estos parámetros sociales, pues se supondría que todo tendría que salir bien, y usted estaba haciendo todo bien, así que ¿cómo así que además tiene una enfermedad terminal, digamos, en ese momento, y la invade la culpa? ¿Cómo manejarla sabiendo que uno ha hecho todo bien? ¿Había esa sensación o por el contrario simplemente decidió soltarla? Isidro, atravesé por ese escenario de sentir culpa, claro, de decir qué hice, y más obviamente viendo a mi familia sentir tanto dolor por la circunstancia, más te invade la culpa de decir yo estoy haciendo esto para todo el mundo, cómo está sufriendo todo el mundo, y como yo lo hice pues para mí. Claro, lo que te digo, la información que a veces escuchamos de que tú mismo te generas tus propias cosas, que ya después lo comprendí desde otro punto, ¿sí? Pero ¿cómo solté esa culpa? Cuando a mí me van a operar la primera vez, el médico pues el día anterior me dice pues es posible que no salgas viva de la cirugía porque es una cirugía muy complicada. Y yo pues no tenía información de eso, y fue de un momento a otro como decir, me quedan, o sea, estoy en un 50-50% de que yo viva o no viva, y me quedan solo 24 horas de vida. Entonces es claro, es un golpe fuerte donde te enfrentas con la muerte y donde dices, aquí no tengo el control de nada, no tengo el control de nada. Y cuando ya estás ahí en el borde de pasar al otro lado, que durante todos estos años lo he vivido como 2-3 veces, entonces cuando estás en ese borde es cuando sueltas todo y dices, aquí no vale la pena ni siquiera cargar una culpa, porque la culpa es solo una idea que yo me estoy haciendo de una a partir de una percepción de cómo yo veo algo, de lo que estoy significando, cuando realmente no hay culpa, simplemente eso se tiene que dar así por algún orden más allá de mi control. Y fue la única forma cuando de soltar todo. Claro, yo llegué hasta el punto de, bueno, ya me voy a morir, entonces ahí es cuando sueltas todo. Y cuando sueltas todo, yo digo que es la primera muerte antes de la muerte física, es morir a todo lo que yo creía, inclusive a la creencia de que tengo la culpa y de que la situación está errada y de que la situación no debería ser cuando ya estaba ahí. Y más bien te entregas a la divinidad y a la perfección del momento, y fue la única manera que yo encontré paz. Y yo creo que ese punto es el punto que casi, pues, que digamos que atraviesan todas las personas que están a punto de fallecer, de soltar y sentir esa paz para irse tranquilos. Pero entonces, pues resulta pues que yo no me fui, pero sí experimenté ese punto de paz total, cuando sueltas todas tus creencias, todas tus ideas
de que te has hecho de ti mismo, que te has hecho de la vida misma, de que hay un error, de que hay un culpable, de que no, cuando sueltas y te sientes sostenido y empiezas a sentir un amor inmenso dentro de ti y una paz tan grande que te sientes sostenido y de alguna forma experimentas la divinidad a la que estás unida y que eres. Alexandra, pero esto de ceder el control no es muy asustador, y lo digo en el sentido de que cuando uno tiene el control, y se lo digo yo que soy bastante dominante y bastante controlador, por eso se lo pregunto, pero cuando esta idea de ceder el control, como de, bueno, vamos a ver qué llega, vamos a ver qué ocurre, vamos a abrazar la espontaneidad, o vamos a abrazar lo que sea que vaya llegando, ¿no da mucho susto, no da mucho terror de pronto no estar preparado para lo que llegue? Claro, Isidro, y tienes toda la razón, y ese es el miedo que a todos nos da de soltar el control, pero es por la misma idea que siempre hemos tenido de que controlamos todo, e inclusive que controlamos nuestra vida, y resulta que si nos ponemos a mirar en el ejercicio, realmente qué tanto de tu vida controlas. O sea, tú vas para el trabajo y llegas tarde porque hay un trancón, o porque hay un accidente, o normalmente alguien cancela una cita, y entonces realmente, si nos lo vemos a manera práctica, lo que realmente ocurre en nuestra vida es que las cosas pasan como tienen que pasar. Entonces ahí es donde uno se empieza a preguntar, ¿realmente tengo el control o siempre ha sido, o solo ha sido una idea en la que me he mantenido y que con base en esa idea he hecho casi todo en mi vida y me mantengo ahí? Entonces a partir de ahí nos empezamos a aferrar a la idea que tengo, porque si suelto la idea percibo que voy a morir, porque esa idea me sostiene como persona, y resulta que cuando la sueltas te das cuenta, si atraviesas ese miedo, si sueltas la idea, porque es que la vida no es que la sueltes o no la sueltes, es que la vida simplemente se da, ¿sí? Hay veces se da de acuerdo a lo que tú estás pensando, pero hay veces no se da, y la mayoría de las veces, o sea, del 100% del día muy poco controlamos. Pero entonces, atrevernos a mi experiencia fue, pues, no tuve otra opción que soltar, ¿sí? Porque tú dices, no, yo controlo, yo no voy a controlar un cáncer, yo no voy a controlar lo que va a pasar en la sala de cirugía. Entonces sí, para mí fue un tema obligado de, aquí tienes dos opciones, o controlas lo que va a pasar en la sala de cirugía y te quedas con esa idea de que la vas a controlar, o te sueltas y te entregas y experimentas qué es esto de soltar. Y es eso, o sea, y por más de que yo lo diga, eso es algo que cada uno tiene que vivir, tener la oportunidad en esta vida de darse a uno mismo, de soltar todas esas ideas y mirar qué se experimenta. Y en mi experiencia fue experimentar la total paz, y empieza una apertura de comprensión y de apertura de conciencia, y empieza una experiencia de vivir, y como decías tú, de abrazar la vida, porque si nos damos cuenta, o yo me di cuenta, que normalmente vivía aterrada de la vida. Ese control era para que no le pasara nada a mi familia, para no quedarnos sin plata, para que no en la calle, cuídate de que tal cosa, de tal otra, y todo te da miedo, todo es en función de que crees que vas a perderte, cuando realmente siempre has estado sostenido, porque la vida simplemente se da a través de ti, como sea, es solo una idea. Y eso fue, yo siento que la experiencia de todo esto ha sido que el morir a tantas cosas, Isidro, en la vida, el morir a mis ideas, el renunciar a todo, me ha permitido vivir la vida, y me ha permitido vivirla más despierta, más consciente. No quiere decir que las cosas no pasen,
pero ya cuando pasan, las abordo desde otro punto, soy capaz de observarlas, de mirarme, de atenderme, y de permitirlo y de conocerme. Claro, sigo conociéndome, cada vez que me observo sigo conociéndome más que todo lo que me estoy contando, lo que me estoy creyendo, y volver otra vez a mí, a ese punto de paz, de decir, puedo soltarlo y estoy sostenida. Al igual, así va a pasar, así tenga otra idea, así pasa, ¿sí? Después en la cirugía tuve una experiencia, pues como había contado en la entrevista pasada, tuve una experiencia extracorporal, donde para mí fue clarísimo y también fue que no soy el cuerpo, que mi cuerpo quedó ahí y yo estaba en otro lado. Entonces para mí fue una certeza vivida de que inclusive si suelto el cuerpo, yo sigo estando, yo sigo siendo. Para mí era una experiencia de mi presencia seguía existiendo, así fuera sin cuerpo. Entonces, claro, más aún, pues aborto el miedo a la muerte, y para mí ya después enfrentar el cáncer, porque después volvió el cáncer con metástasis en todo lado y fue un año después cuando me dijeron, tienes ahora solo 6 meses de vida, otra vez enfrentarme a la muerte. Entonces, claro, ya había hecho una tarea, un camino, y para mí fue la decisión de, okay, ¿qué hago en estos 6 meses? Y nuevamente, porque llegas a esa pregunta, si a ti te dicen, te quedan 6 meses de vida, uno lo primero que hace, bueno, primero se asusta y todo esto, pero llega cuando hay un poquito de silencio mental, lo que dices es, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer en estos 6 meses? Y mi decisión fue, no voy a hacer nada. Lo único que quiero es estar en paz y atravesar cada instante como se vaya dando. Claro, empecé el proceso de quimioterapias, llevo muchas quimioterapias realmente, llevo como 60 aplicaciones, es algo que nadie se explica. Mi cuerpo, pero el día a día de mi enfermedad lo decidí vivir así, como hablándole a mi ser y sintiéndome tan llena, tan completa, que entregué todo y me hacía la quimioterapia porque era lo que estaba al alcance de mis manos, más terapias alternativas, integrativas, todo lo que estuviera al alcance de mis manos, sin un afán de sanarme, porque de alguna otra forma nunca me sentía enferma, me sentía completa y ya había tenido la experiencia que este cuerpito con el que puedo experimentar, pues no soy yo, o sea, está aquí para mi servicio, pero no soy yo. Entonces cuidémoslo de la mejor manera, pero si no llega a estar hasta donde llegue a estar, está bien. Entonces esa fue mi decisión de atravesar esta enfermedad. Alexandra, yo quiero que hagamos una pequeña pausa comercial y ya regresamos para seguir contando su historia, porque estoy seguro que hay demasiadas enseñanzas en ella y hoy estamos aprendiendo en esta conversación. Así que ya regresamos aquí a Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente hoy, que estamos conversando sobre abrazar a la vida. Por eso nuestra invitada es Alexandra Cortés. Ella fue diagnosticada hace 3 años con un sarcoma en etapa metástasis e incluso fue diagnosticada por parte de los médicos como que solamente le quedaban 6 meses de vida. De eso ya han pasado 3 años, lo que da cuenta de la manera en que Alexandra se ha aferrado a la vida, ha abrazado la vida, y por eso es nuestra invitada en el día de hoy. En
el bloque anterior, Alexandra contaba un poco sobre lo que significó este diagnóstico, sobre lo que significa en su familia, lo que significa en su hogar, lo que significa para ella. No entenderlo al principio, pero cómo ir cediendo el control, cómo ir abrazando lo que la vida le está ofreciendo en ese momento, sea bueno, sea malo, dependiendo del ojo en que lo miremos. Y cómo de alguna manera cuando los médicos le dicen que le quedan 6 meses de vida, decide soltar el control de esa decisión, decide de alguna forma no hacer absolutamente nada y entregarse absolutamente a lo que estaba viviendo en ese momento. Alexandra, yo quiero hacerle una pregunta desde mi ignorancia. Yo no soy médico, no conozco la parte de la salud, pero digamos que en el colectivo popular se tiene esta idea de que cuando hablamos de metástasis, hablamos de muerte. ¿Cómo llega ese primer acercamiento a esa palabra que para muchos, e incluso le pedimos disculpas por estar hablando de ella, genera dolor, ¿no? Personas que han perdido a familiares por el cáncer, seguramente cuando hablamos de metástasis debe traerle muchos recuerdos. Pero a mí, si me hablan de metástasis, yo pienso inmediatamente en muerte, desde mi ignorancia. ¿Para usted fue igual? O sea, ¿fue que le dijeran, oiga, el cáncer ya está en esta etapa? ¿Su cabeza inmediatamente pensó, me voy a morir? ¿O sin embargo dijo, no, ¿qué voy a hacer para aferrarme acá? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo fue ese momento cuando a uno no solo le dan ese diagnóstico, sino que además le dicen, le quedan 6 meses de vida? ¿Cómo se vive ese proceso? Bueno, Isidro, pues efectivamente te voy a hablar desde mi vivencia, ¿no? Porque cada uno pues que ha atravesado de pronto algo similar o pues tendrá su propia experiencia. La mía fue que cuando el doctor me dijo que me quedaban 6 meses de vida, eso fue nuevamente otra vez, claro, lo primero que aparece o apareció en mí, lo primero fue miedo de voy a morir. Pero nuevamente el dolor fue tanto, el dolor emocional, la angustia y el tema de qué voy a hacer ahora, con qué terapia busco, y empieza una búsqueda en tu cabeza nuevamente por la idea de que yo soy la que controlo. Entonces, ¿cómo voy a solucionar esto? Porque nosotros somos solucionadores y tenemos la clave. Entonces empieza eso, y cuando dices no, tampoco puedo hacer nada, no estoy segura, si hago esta terapia, ¿quién me va a asegurar que viva? Si hago esta otra terapia, ¿quién me va a asegurar? Y nuevamente yo he sentido que cuando la cabeza se confunde y llega al punto de sentir que no tiene el control, suelta. Y entonces, y el dolor era tanto emocional, eso fue en el transcurso del primer día que me dijeron. Entonces yo pues me centré en mí, me fui al silencio, me retiré y dije, no quiero cargar con este dolor más. Nuevamente, si me voy a morir, quiero morirme en paz. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces fue nuevamente soltar y abrazar. Otra vez, tú dices algo de aferrarme a la vida. Y mira que mi experiencia, mi decisión, no fue aferrarme a la vida, fue aferrarme a la confianza plena de que iba a pasar lo que tuviera que pasar, así me fuera al Tíbet, así me fuera a a Estados Unidos, a hacerme cualquier tipo de terapia. Lo que iba a pasar sería lo que tendría que pasar por encima de todo. Entonces no fue un aferrarme a la vida, todo lo contrario. Yo sentí, Isidro, que yo viví o he vivido mi enfermedad en un soltar total de si vivo o no vivo en la forma física. Porque primero ya tenía la certeza de que con cuerpo o sin cuerpo yo sigo existiendo, mi ser sigue existiendo. Entonces fue eso, fue una renuncia más bien fue en mi caso y obviamente respeto todas las experiencias, pero en mi caso fue una renuncia a lo mismo que tú dices, a aferrarme a la vida, a la forma física. Lo que hice fue aferrarme a mi ser y a confiar en que siempre voy a existir, en que mi ser sigue existiendo por encima de cualquier circunstancia.
y, y eso te da mucha paz. Y entonces ya vives las quimioterapias de otra forma, porque no las vives con un afán de me voy a sanar, me tengo que sanar. No, sino yo las vivía como esto es lo mejor que hay que hacer, esto es lo mejor que puedo hacer, que está a mi alcance, y cualquier terapia, bueno, hagámoslo, pero sin ninguna expectativa de resultado. Y mira que pasaba mucho cuando a mí me decían, ten confianza, ten fe. Pero la fe, yo me di cuenta o pude observar que la fe desde ese punto donde algunos me lo decían era ten confianza en un resultado y la moneda puede caer para cualquier lado, y es ten confianza y fe de que la moneda va a caer para un lado. Y yo decía, no, la confianza, lo que yo sentía en mi corazón cuando estaba viviendo todo esto era, y que quería, que sentía paz, era la confianza, es confianza plena de que estás guiada, y de que confianza de que esté o no esté, yo en esta forma es lo que ha de ser. Y fue una entrega total amado ser mío, haz que se dé lo que tenga que hacer, no pasa nada, y una entrega total. Y así he vivido cada uno de mis tratamientos, bueno, cada cosa, soltando el resultado, porque tú puedes sentir cómo vas eligiendo por dónde quieres andar, pero lo importante para mí era soltar el resultado, porque el resultado es el que nos aferra a que la cosa se dé como tú quieres, nuevamente al control. Y ya era muy claro que pues para mí que no tenemos el control de nada, tanto así que claro, después de mira que bueno, con este diagnóstico yo fui diagnosticada, yo fui como nombrada o catalogada como persona en cuidados paliativos, y empecé una muerte no solo de mis ideas, sino también de todo lo que me rodeaba. Entonces el sistema social también, el sistema financiero, el sistema, no, ya usted se va a morir, ya no puede tener esto, ya no puede tener esto, ya no puede tener lo otro. Entonces para mí ha sido un transitar de soltar todo. O sea, mi experiencia ha sido suelta todo, entrega todo. Entonces cada vez que pasa algo, entonces entregar la empresa que de alguna otra forma era socia y trabajaba en ella, entregar, todo. Y es un tema tan amoroso conmigo de decir, entrego esto porque no soy esto, renuncio a esto porque no soy eso, renuncio al cuerpo porque no soy eso. Si está, qué maravilla, lo voy a usar. Si no está, no debe estar, ¿sí? Y bueno, y así lo he vivido. Claro, hay momentos difíciles, pero lo que te digo, o sea, por más de que haya momentos difíciles, queda el tema de voy a observar este momento difícil porque quiero elegir estar en paz, quiero mirar por qué lo estoy sintiendo así, qué estoy creyéndome, porque he olvidado lo que realmente soy. Y de alguna otra forma, en enero de este año, me hacen exámenes, pues yo me he mantenido en exámenes de control, y de una otra forma, en enero de este año, los exámenes ya no mostraban nada. Entonces, después de una metástasis de nivel 4, donde ya estaba desahuciada en cuidados paliativos, aparece este aparente tema de curación del cuerpo, donde ya no hay nada que pueda ser perceptible por encima de 5 milímetros. Entonces eso fue como un nuevo tema de, entonces ya al parecer ya no hay esto. Sin embargo, los médicos me dicen, tienes que seguir en quimioterapia de mantenimiento. Los médicos, ninguno puede, me llaman un caso exótico, me llevan a distintas juntas médicas,
analizan qué fue lo que pasó y pues definitivamente ninguno tiene una respuesta, la ciencia no tiene una respuesta, no hay un caso como el mío, con un sarcoma como el que yo tenía tan agresivo, y pues los médicos dicen, no sabemos de aquí para adelante cómo asesorarte o guiarte porque esto es nuevo. Entonces lo que pues ellos sienten es como dentro de sus herramientas es al menos mantente en quimioterapia de mantenimiento porque para la ciencia el sarcoma vuelve. Pero sí, después de ese nivel de metástasis, pues ni la ciencia se explica. Entonces aún sigo en quimioterapias de mantenimiento, pero sigo abrazando la vida completamente porque amo cada instante que sucede. Alexandra, usted dice la ciencia no tiene respuesta, la parte médica no tiene una respuesta o una idea de qué pasó. ¿Usted tiene una idea de lo que pasó? No. No, y tampoco la estoy buscando nuevamente, así como tampoco volví a tocar el tema de por qué llegó el cáncer. Tampoco estoy buscando la razón de por qué hubo una sanación como medio espontánea. No la estoy buscando, sino estoy viviendo este momento ahora. Le hacía esa pregunta porque en esa parte del control del que usted tanto ha hablado hoy, me imagino que también se trata de no buscar respuestas. Así es. Así es. Alexandra, bueno, vamos a ir a la pausa comercial nuevamente y vamos a regresar en el tercer y último bloque, pero para esta vez meternos en la parte espiritual, en ese despertar que usted tiene en este momento y saber qué está haciendo hoy día, qué está pasando con Alexandra Cortés en este momento. Así que ya regresamos aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente hoy, que estamos conversando con Alexandra Cortés. Ella por mucho tiempo vivió con el diagnóstico de un sarcoma en metástasis. En este momento, este año, ya no hay nada de esa enfermedad en este momento en su cuerpo, lo que hace que cambie completamente su vida, que tenga un despertar espiritual. Cuando conversamos con Alexandra hace un par de años o hace un par de meses, Alexandra nos había contado cómo se encontraba en este momento, cómo abrazaba la vida. Hoy, completamente, digamos, no sé si se puede decir completamente sana, en este caso Alexandra, pero digamos con un resultado mucho más positivo, mucho más favorable del que estaba viviendo hace un par de meses. Alexandra, ¿cómo toda esta situación que ocurre en su vida se vuelve un despertar espiritual para usted? ¿Qué es lo que ocurre que siente usted que cambia completamente su vida? Y siento que hoy día tiene una conexión mucho más con usted, con su ser. Sí, pero efectivamente para mí fue un despertar. Para mí fue darme cuenta de que mi vida, por más de que hubiera estado como rodeando y bordeando los temas de crecimiento espiritual, personalmente yo vivía mi vida desde una ilusión, desde muchas creencias e ideas que me hacía, pero yo sentí que con esta experiencia nunca había vivido la espiritualidad. Y vivir la espiritualidad es sentir mi ser, lo que realmente soy, no lo que me había contado que era. Y claro, cuando tuve la experiencia o he tenido las experiencias de estar a punto de morir y empiezas a darte cuenta que todas esas ideas que te estás contando de lo que eres, que era mamá, que era empresaria, que era esto, que era lo otro, que soy esto, que soy muchas cosas, se empiezan a caer y empiezas a darte cuenta y se abre la oportunidad de renunciar a todo eso y experimentar otra cosa. Y en mí fue encontrarme con lo que realmente era. Y más aún después de tener la experiencia fuera del cuerpo, tener la certeza de
ser ese ser que es invulnerable, que es grande, enorme, que es paz, amor y que está unido a una divinidad más grande. Y claro, después a través de todo el resto de la experiencia que seguía, mi forma de ver las cosas en este mundo de la forma cambia, porque ya para mí era es una experiencia de no soy nada de esto, y yo me sentía como si me estuviera probando la vida, a ver, y entonces, bueno, entonces como ya estás en cuidado paliativo, entonces ya necesito que entregues la empresa, entonces obsérvate, a ver si de verdad cómo experimentas ese soltar supuestamente una propiedad de una empresa, una propiedad de algo, y sí, fue así, yo no soy eso, solo soy la forma, esto es temporal, yo ya me di cuenta que esto es solo un escenario donde me es permitido experimentarme a través de una forma, pero no soy nada de esto. Y claro que cambia el tema, y yo digo, no es que me haya vuelto espiritual, es que nosotros somos espíritu, es que somos ese ser, siempre. Lo que pasa es que nos distraemos con muchas ideas de lo que somos, que siempre, y me di cuenta que desde pequeños siempre nos dicen, hazte una idea de lo que quieres ser. Y entonces, ¿qué quieres ser cuando grande? Como si de chiquitos no fuéramos ya, o sea, ya existimos, ya somos presencia, somos grandes. Y además cuando grande, entonces quieres conseguir cosas para lograr ser, y quieres casarte para ser esposa, para ser mamá, pero es una cosa desde pequeñitos. Nunca nos dijeron, tú ya eres, solo experiméntate como quieras. ¿En qué te quieres experimentar? ¿Como ingeniero o como arquitecto? Pero tú ya eres, o como niño. Entonces no, es que tú tienes que ser un niño juicioso. No, entonces, claro, o sea, es vivir la vida de otra forma, desde la plenitud de yo siempre soy, y la forma solo es algo temporal en la que puedo jugar, y que venga lo que venga, porque se va a acomodar como se tenga que acomodar para que yo en cada cosa pueda ver. Y a eso me he dedicado todo el resto de mi vida, a cada cosa que emerge, mirar cómo la estoy viendo, cómo la estoy viviendo y permitiéndome vivirla en el presente. Y ese es otro punto de renuncia, es de renunciar a hacerme ideas, de quedarme en el pasado, de por qué o para qué o qué pudo haber hecho, o de quedarme en ideas del futuro de qué voy a hacer, porque al igual la vida va a fluir. Eso no quiere decir no movernos, no hacer acciones. Claro, muévete con libertad por donde quieras, pero suelta el resultado, porque esa vida solo es para experimentar cada instante y observarte a través de cada instante, no a través de los resultados. Y eso me ha llevado, Isidro, efectivamente a que de alguna otra forma haya personas a mi alrededor que han dicho, ven, acompáñame en este caminar para poder como compartir esa visión. Y sí, así ha sido. He acompañado a varias personas a través de talleres experimentales, experienciales, llevada a la vida diaria. Ven y miramos esta situación, ven y nos indagamos cuál es la creencia, ven y vamos al centro y te sientes para que tengas una experiencia de lo que eres con respecto a lo que te estás creyendo. Y también antes, claro, como he estado varias veces como a punto de aparentemente a punto de morir, una de las sensaciones fue, yo quiero dejar escrito esto, yo cómo me voy a ir de este juego sin compartir esto que estoy sintiendo tan grande de lo que somos, a quien le llegue, no sé, porque nuevamente, no sé a quién, sin ningún propósito, solo compartirlo antes de irme. Y empieza a brotar cada día, cada cierto tiempo, una comprensión de mi ser, y lo que hago es escribirla y compartirla en un grupo.
para el que en algún momento lo quiera leer, en el que, o si no, no pasa, o sea, que se acomode la vida como se acomode, pero era el deseo de moverme así. El resultado, pues, ya infinidad de sincronicidades que ni siquiera tengo la capacidad de ver, y eso es lo que estoy haciendo ahorita, dedicada a vivir una vida en observación plena. No quiere decir que no sufra, que no me duelan cosas, claro, pero ahí es donde más me atiendo, y en apoyar, en caminar juntos con los que se acerquen y quieran, y dejar escrito esto. Y bueno, ahí vamos, Cecilia. Alexandra, bueno, precisamente usted ha comentado sobre esos talleres y pues de acuerdo a eso, usted comentaba en el primer bloque sobre vivir una enfermedad desde la tranquilidad y la paz. ¿Cómo le ha enseñado eso a otras personas? ¿Qué talleres actualmente está brindando y cómo les ha aportado eso a las personas para que puedan vivir precisamente esa paz que usted nos ha venido comentando a lo largo de esta historia? Pues mira, para mí es nuevo esto de hacer talleres y no es mi actividad principal en este momento, pero sí siento que es un deseo del alma, ¿sí? Y ese taller, pues hasta ahora es un taller que he armado donde ya no hay tanta teoría, vamos a la vida práctica. Y quieres que te acompañe, sí, son 5 semanas donde vamos a ir cada semana profundizando más en tus experiencias de vida, desde las que aparentemente son más bobas, como me estresé en el Transmilenio, no importa, es el sentir puede ser el mismo a nivel de angustia que un divorcio o que un cáncer. Entonces vamos acompañados, vamos juntos y lo miramos, para solo compartir cómo mi experiencia, ¿sí? De cómo lo hago yo para llegar a ese punto donde me identifico, o sea, donde me veo lo que me estoy contando, y lo vamos llevando hasta el punto de experimentar, de que tú experimentes y vayas a ese punto del centro de tu ser, donde experimentas lo que eres, la paz que eres, que ya eres. Y ahí es donde, inclusive, ahí en ese punto, ya la última semana, es donde desde ahí empezamos a resolver todas las preguntas que tengamos, ya no afuera buscando en teorías o cosas, sino toda la información está en tu ser. Cuando tengo alguna duda de algo, me voy al silencio, me voy al centro, y allí encuentro la respuesta de la pregunta que estoy haciendo. Y así, entonces no es para que sea un acompañamiento eterno, sino para enseñar una herramienta que es la que yo uso, y que te quedes con ella, y que, bueno, que ojalá pues te pueda servir para el resto de tu vida en la práctica diaria de observarte, de estar presente y de observarte, y cuando te esté doliendo, atenderte, y cómo deshacer eso, y que vivas desde lo que realmente eres, que es esa paz y ese amor que siempre está ahí. Y bueno, pues ese es el taller. Yo pues lo manejo con máximo 5 personas al mes, o sea, empiezo con un grupo de 5, porque pues es un tema de acompañarte personalmente, y bueno, y aparte pues hay un grupo donde pues las personas pueden leer todo lo que surge para todos. Alexandra, y las personas que de pronto en este momento nos estén escuchando y estén interesados en ese taller, ¿cómo podrían contactarla? Mira, pues a mi celular puede ser. Mi celular es el 315-892-4007, o a través de mi página web. También lo puse en una página web con la intención también de dejar ahí escrito todo. Y ahí hay un chat, ahí están también mis contactos. La página es recordaryregresar.com. 315-892-4007, y la página es recordaryregresar.com.
Sí, señor. Uh-huh. Perfecto. Alexandra, ya por último, ¿cuál sería ese mensaje final a las personas que quizás están pasando algo similar a lo que ya usted vivió? Quizás se están encontrando con un cáncer, con alguna enfermedad terminal, quizás no saben qué hacer, digamos, los sentimientos los están desbordando, la culpa. ¿Cuál sería ese mensaje final en la voz de Alexandra? Pues mi mensaje final o final o inicial, mi mensaje sería como ante un cáncer o ante cualquier situación, cada situación es una oportunidad para encontrarte contigo misma y la decisión está en uno de cómo lo vive, de si lo pasa por alto y lo vive luchando por lograr un resultado que se puede dar, puede ser que se dé el que uno quiere o puede ser que no, y hay mucha gente que, digamos, pasa el cáncer y se sana y no pasó nada como interiormente, ¿no? No, bueno, no pasó nada, no, pasaron muchas cosas porque de alguna u otra forma algo te habrá acercado a algún despertar o alguna comprensión. Pero mi mensaje es ese, que desde un cáncer hasta cualquier situación no es ni buena ni mala, es una oportunidad simplemente en esta forma, en esta experiencia humana, de poder despertar y encontrarte con esa paz que eres. Y que ese para mí es cada situación, esa es la finalidad, no el resultado de que se dé de alguna forma. Alexandra, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente, muchas gracias por la confianza de contarnos su historia, de abrir su alma, su corazón, para dejarnos diferentes enseñanzas en esta conversación. De verdad que le agradecemos muchísimo su disposición. Isidro, con todo el amor, de verdad, a ti, mejor dicho, honrada de que esto se esté dando, gracias a ti por sentirlo, a Paula, muchas gracias por la oportunidad y bueno, no, de verdad, con mucho amor en el corazón por todo esto. Muchísimas gracias, Alexandra, y por supuesto muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí con nosotros este viernes en Historia de Vida. No olviden que ustedes también nos pueden escribir y proponer personajes, temas que quieran que tratemos en este espacio a nuestro correo sanamente@caracol.com.co, y también, si no escucharon este programa completo, lo pueden escuchar en www.caracol.com.co. Muchísimas gracias por su sintonía, por su compañía, y nos encontramos nuevamente el lunes aquí en Sanamente.